Vamos a hacer una oración. Padre, nos ponemos en tus manos y te suplicamos, Señor Jesús, que tú bendigas a cada familia aquí presente, que bendigas a cada matrimonio, cada padre, a cada madre, a cada hijo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor Jesús. Amén. El día de hoy vamos a tener nuestra quinta enseñanza acerca de los hogares que nuestro Señor Jesucristo visitó. Hoy le toca la visita a la casa de Jairo. A manera de introducción, vamos a explicar lo que debe de ser un hogar, pues de eso estamos hablando en estas enseñanzas. Jesús visitando los hogares, pero ¿qué es un hogar? Vamos a ver lo que nos da esta definición acerca del hogar. Dice, la palabra hogar se usa para designar a un lugar donde un individuo o grupo habita, creando en ellos la sensación de seguridad y calma. En esta sensación se diferencia del concepto de casa, que sencillamente se refiere a la vivienda física. La palabra hogar proviene del lugar donde se encendía el fuego, a cuyo alrededor se reunía la familia para calentarse y alimentarse. En pocas palabras, podemos ver que un hogar es donde hay un grupo de personas que habitan en comunión, en un conjunto, donde se da una sensación o se crea una seguridad y una calma, donde vemos nosotros que sí es cierto, hay una casa, hay una construcción, pero definitivamente lo más importante no es tanto la construcción, sino los que habitan esa construcción. En este caso, la familia, sea el esposo, la esposa, los padres o los hijos. Amados, eso es lo que es un hogar. Eso es lo que debe de ser un hogar. Es donde debe de haber una seguridad, donde debe de haber gente feliz, gente contenta, gente protegida. Y vamos a ver la siguiente imagen. Vamos a ver la siguiente imagen. En aquellos tiempos, hace 300, 400, 500 años, pues no había luz. Y la gente lo que hacía era prender su chimenea, pues no había calefacción, no había electricidad. Y lo único que ellos tenían para calentarse era esta chimenea, era este fogón. Y alrededor de ese fogón se reunía papá, mamá, el esposo, la esposa, los hijos, a calentarse, a platicar, a dialogar, a interactuar. De alguna manera, algunas palabras de edificación, sea para con los padres, para con los hijos, o así, entre los hermanos. Vamos a ver la siguiente imagen. Y bueno, estaban todos juntos. En aquellos tiempos pues no había televisor, no había celulares, no había nada de eso. Lo único que había era comunión. Había una cercanía entre el esposo con la esposa, había una cercanía con los hijos, había un diálogo, había plática, había bendición, había una comunicación. Hace 300, 400, 500 años hacia atrás, eso era lo que había, amados, en las casas. Así la gente se congregaba, se reunía y se bendecía, porque para eso es la familia. Siguiente imagen, y vemos nosotros que ese calor hacía que estuvieran juntos, porque recuerden que en Europa, en ese tipo de lugares, pues hace mucho frío. Entonces la gente acostumbraba a hacer ese fogón y empezaban ellos a tener esa convivencia, esa comunicación, ese diálogo entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposo y esposa, y había un calor especial. Eso es lo que debe de ser un hogar, amada persona. Ahora, la pregunta es, ¿será que los hogares siguen siendo de esa misma manera? ¿Será que en los hogares hay comunicación? ¿Será que en los hogares hay un diálogo? ¿Se conocen? ¿Hay amor? ¿Será que en los hogares hay seguridad, hay felicidad, hay apoyo, hay paz? ¿Será que en los hogares actuales hay principios? ¿Hay bendición entre el esposo y la esposa?
entre los padres y los hijos? ¿Hay comprensión? ¿Hay amistad? ¿Será que en los hogares está Dios? ¿Será que en tu hogar está Dios? ¿En nuestros hogares está Dios? ¿Será que tienes buena comunicación con tus padres? ¿Será que tienes buena comunicación con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos? ¿Hay ese cariño, ese fuego del hogar? Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué es lo que vemos en muchos hogares? No vemos eso, amados. Lo que vemos actualmente en muchos hogares, o lo que nuestros hijos están viendo en muchos hogares, es una desintegración familiar. Problemas con los papás, problemas el esposo con la esposa discutiendo, y aquí podemos ver en esta imagen a este adolescente con muchas ganas de comer. ¿Verdad que no se le ve con muchas ganas de comer, de tomar el alimento? ¿Por qué? Porque atrás de él están discutiendo sus padres, están molestos, se están ofendiendo, se están lastimando, y todo eso el hijo, que no es de piedra, sino que es de carne y hueso, pues siente todos esos insultos, todos esos reclamos que probablemente está diciendo esta persona a su mamá. No se antoja así la comida. Y amados, eso es casi todos los días. En muchos hogares eso es lo que pasa. Problemas tras problemas, discusiones, malas palabras, insultos. Los hijos están siendo afectados. Los matrimonios están siendo afectados. Hay una grande desintegración familiar. Por eso es que estamos compartiendo estas enseñanzas. Pero pareciera ser que no nos cae el 20 de que necesitamos que Jesús visite nuestros hogares, que necesitamos de que Jesús visite a tus hijos, a tus padres. Vamos a ver la siguiente imagen. De veras, amados, el hogar debe de ser un lugar de refugio, debe de ser un lugar de protección, debe de ser un lugar de comunicación, donde haya amor, donde el padre ame a sus hijos, donde los hijos amen a los padres, donde el esposo ame a la esposa y la esposa al esposo, entre los hermanos se amen. Pero no estamos viendo eso. En los hogares, ¿qué nos encontramos? Aquí, por ejemplo, vemos esta mesa donde están los papás, donde están los hermanos, donde están los amigos, donde están, pues con el celular. Están todos distraídos, todos están metidos en el celular. En lugar de interactuar, en lugar de dialogar, en lugar de platicar, de bendecirse, de tomar alguna porción de la escritura bíblica, etcétera, la gente está con el celular. La gente le dedica horas al celular. Las personas están en el celular día, tarde, noche. En cada momento están con el celular. ¿Cuántas veces tienes tu celular en la mano? ¿Y cuántas veces platicas con tu papá? ¿Cuántas veces platicas con tu mamá? ¿Cuántas veces platicas con tu esposo, con tu esposa? Es increíble lo que está pasando, amada persona. De veras es sorprendente y es angustiante y es desesperante y es triste que la gente viva de esta manera. Y ya es algo normal, ya la gente lo ve como algo normal, pero es algo anormal. ¿Por qué? Porque la familia no está cumpliendo la función. El celular está afectando como no tenemos idea. Así es lo que está pasando en muchos hogares. El esposo comunica más con el celular, la esposa se comunica más con el celular, los hijos se comunican más con el celular. Pareciera ser que el celular es el que ha cumplido o está cumpliendo la función de la boca. No, amada persona, debemos nosotros de tener cuidado. Vamos a ver la siguiente imagen. Y eso es lo que nos encontramos día a día. Tú dime, ¿la esposa está contenta ahí? ¿Se le ve feliz a la esposa? ¿Por qué la esposa está angustiada? ¿Por qué tiene esa cara de tristeza, de angustia, de desesperación, de decepción? ¿Por qué? Porque el esposo no le dedica su tiempo. Porque el esposo está con el celular. Porque el esposo no la valora, porque el esposo no la escucha, porque el esposo no es atento con ella. Amados, pudiera yo tenerle y traerle muchísimas imágenes al respecto, pero eso no es correcto. Así no deben de ser las cosas. El hogar debe de ser un lugar de refugio, un lugar de felicidad, un lugar de comunicación, de amistad, de comprensión, de paz. En el hogar debe de haber principios, debe de haber hábitos. En el hogar debe de haber la presencia de Dios. Debe de estar la presencia de Jesús. Y yo pregunto, ¿la presencia de Jesús está en tu casa?
La presencia de Jesús está en la vida de tus hijos. La presencia de Jesús está en la vida de tu matrimonio, de tus padres, de tus hermanos. Y si no están, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer tú al respecto como miembro de esa familia? Por eso era el canto que estábamos ministrando hace unos momentos. Se requiere que venga el Espíritu Santo y haga volver tu corazón a Dios. Y que haga volver tu corazón a tus seres queridos, para con tus hijos, para con tus padres, para con tu esposa, para con tu esposo. Oh amados, es triste que escuchemos una enseñanza y no nos aflijamos, no nos preocupemos de que la presencia de Dios no venga a nuestras vidas, no bendiga a tu hogar o a tus seres queridos. No nos conformemos, dice la palabra de Dios, a este siglo, sino transformémonos. Amados, no nos acostumbremos a ver la ausencia de Dios en la vida de nuestros seres queridos. No nos acostumbremos a ver la ausencia de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra casa, en la vida de tus seres queridos. Óyelo bien, si muere cualquiera de tus seres queridos o de nuestros seres queridos, si mueren sin Cristo, amados, se van a condenar por toda la eternidad. Se van a perder por toda la eternidad, por toda su eternidad. Y lo más triste, delante de nuestros ojos. Y lo más triste, que tú estés cruzado de manos. Que tú estés cruzada de manos y no estés suplicando, como vamos a ver el día de hoy, suplicando a Jesús que visite tu casa, que visite tu hogar, que visite tu vida, que visite a tus seres queridos. Vamos a ver esta siguiente imagen. Aquí vemos a la chiquita, vemos a la hija, ya totalmente angustiada, triste. ¿Por qué? Pues porque los padres no le dedican tiempo a los hijos. Los padres no tienen volteado su corazón a sus hijos. El corazón de los padres está en todos lados, menos para con sus hijos. Los padres son unos verdaderos egoístas. Muchos padres están siendo unos verdaderos egoístas. ¿Por qué? Porque no piensan en sus hijos. No piensan en sus hijos como debe de ser. Amados, nuestros hijos no solamente necesitan estudio. Nuestros hijos no solamente necesitan educación. Nuestros hijos necesitan estar preparados para la eternidad. Caray, son tus hijos, son nuestros hijos. Ellos necesitan conocer a Jesús. Pero pareciera ser que a ti como padre o como madre no te urge o no nos urge. Y eso es preocupante. Y eso es triste. Y debemos nosotros de cambiar esa actitud. Vamos a ver el siguiente video. Yo quiero que lo escuche. Ponga atención. Una mala integración familiar ocasiona la esquizofrenia y psicosis, además de la depresión en los pequeños, revela el titular de la dirección del Hospital de Psiquiatría, Gustavo León Mojica. Mire, no les sé decir exactamente, pero tenemos una población con muchos problemas, ¿sí? Muchos problemas. Y problemas de desintegración, sobre todo familiar. De ahí se deriva eso, porque no le ponemos atención a los hijos. En su mayoría los pacientes internados en el Hospital de Psiquiatría tienen esa situación y motiva la desilusión a largo plazo, lo cual induce al consumo de drogas. No han fallado, ha fallado la familia, ¿sí? No es un problema médico. La depresión no es un problema médico. La depresión es un problema multifactorial. Y entre ellos lo más importante que ha fallado es la familia, los valores de la familia. Volvemos a lo mismo, o sea, la familia ya no les inculca valores. Somos muy flojos los papás de hoy. Asegura el titular del Hospital de Psiquiatría ser una solución, inyectar a la familia buenos consejos y vivir unidos. E incluso la depresión infantil se ha encargado de poner en evidencia el desánimo de los hijos en estudiar, jugar y en muchos casos pensar en desaparecer en definitiva. Con imágenes de Betty Torres para el informativo, Jesús Peralta Medina. ¿Qué es lo que vemos en este apartado? Amados, hay una desintegración familiar. Los hijos desanimados, los hijos sin ganas de vivir. ¿Por qué? Porque hay problemas en el hogar, hay problemas en la casa, hay problemas con papá, hay problemas con mamá, hay problemas en el matrimonio, hay problemas con los hijos.
Y aquí vemos que los problemas mentales, los problemas emocionales que nos están externando aquí, ¿quiénes son los culpables? Los padres. No hay otros más que los padres. Los padres, porque ellos son los que deben de dirigir un hogar, una casa. ¿Y cómo estás dirigiendo tú como padre, como madre, a tu casa? ¿Cómo estás dirigiendo a tus seres queridos? Amados, cuando nosotros vemos que un hogar no está funcionando bien, entonces necesitamos que Jesús visite ese hogar. Entonces urge que Jesús visite ese hogar y tomar la actitud que tomó Jairo. De eso se trata esta enseñanza. De eso se trata este estudio. Que tú cambies tu actitud como padre, como madre, como esposo, como esposa y como hijo. Todos tenemos que cambiar nuestra actitud para con Dios y para con nuestros seres queridos. Entonces hoy hablaremos de una visita más que Jesús tuvo a un hogar, en este caso a la casa de Jairo. Veamos como primer punto de esta enseñanza la actitud que necesitas tener para que Jesús visite tu casa. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice la Escritura: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Ahora fíjese lo que dice Lucas 8:40, 41 y 42. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Y vamos a ver dónde se pudo haber dado o dónde se dio este encuentro. Jesús, pasajes anteriores en el que acabamos de leer, él había visitado la zona de Gadara para ir a liberar a un endemoniado. Y en este caso, después él regresa hacia Capernaum, probablemente en estos lugares, es donde este Jairo llegó a la presencia de Jesús para suplicarle una cosa: que visitara su casa, para que él visitara su casa. Y esa es la quinta casa que nuestro Señor Jesucristo visitó. De todos estos pasajes que acabamos de leer, vamos a resaltar 5 puntos de Jairo. Primeramente vemos a un padre preocupado por la vida de su hija. Amados, ¿cómo no iba a estar preocupado Jairo si su hija se estaba muriendo? Era una adolescente de 12 años. Era su única hija y se estaba muriendo. Entonces Jairo tenía una grande necesidad y por eso es que él fue a la presencia de Jesús. Y quiero yo detenerme aquí un poquito. Hoy en día muchos padres no están preocupados por sus hijos, honestamente. Muchos padres definitivamente se han acostumbrado a ver a sus hijos portarse mal, comportarse mal. Los padres, si sus hijos están en el alcohol, ya como que los padres se han resignado a que los hijos hagan lo que quieren o a que los hijos no les vaya mal. Los padres prácticamente se han acostumbrado al estilo de vida que muchos de sus hijos están viviendo. Y delante de ellos, los hijos están haciendo lo que quieren. Hacen como quieren con sus padres. Se portan mal a más no poder. Y los padres, todo viéndolo con sus propios ojos, sin hacer nada, sin decirles nada. Como si los hijos gobernaran la casa, como si los hijos tuvieran el control de la casa. Llegan a la hora que quieren,
Llegan a las horas de la madrugada que quieran y nadie les dice nada. Parece ser que ellos son los reyes. Parece ser que ellos son los que están gobernando. Amados, eso no es normal. Eso no es correcto. El hogar debe de ser un lugar de protección. Y muchos hijos, lo que están pasando y lo que están haciendo es que están sobrepasando la autoridad de los padres y ellos están haciendo lo que quieren. ¿Por qué los hijos se están comportando de esa manera? Los padres definitivamente no están actuando como debe de ser. Los padres no están preocupados, así como este padre que estamos viendo ahorita de Jairo, ¿verdad? Que él tenía preocupación por su hija y por eso fue a Jesús. Amados, no precisamente para ir a Jesús nuestros hijos tienen que estar enfermos. Basta con que tú veas y te des cuenta cómo vive tu hijo, cómo vive tu hija. Basta para que tú veas cómo están tus padres como hijo, cómo vive tu padre, cómo vive tu madre. No nomás la enseñanza es para los padres en este momento, la enseñanza es también para los hijos. Ve cómo se comporta tu padre, ve cómo se comporta tu madre. ¿Y qué estás haciendo tú? Estás acostumbrado, estás cruzado de manos, no vas a hacer nada como hijo, como hija. Hay que ir a Jesús, hay que cambiar esa actitud, hay que actuar, amada persona. De veras, amados, muchos padres están bien pasivos. Muchos padres están dejando que sus hijos hagan lo que quieren para su propio mal, y no debe de ser así. Eso es preocupante, no te debes de acostumbrar. Entonces vemos a un padre preocupado por la vida de su hija, todo lo contrario el día de hoy de muchos padres que definitivamente no hay una interacción con sus hijos, no hay un diálogo, no hay una plática, no hay una comunicación. Los hijos no respetan y no están respetando a los padres, y eso no es correcto. Siguiente punto que podemos ver nosotros de Jairo es que vemos a un padre que viene a la persona indicada para suplicar ayuda a Jesús. Amados, Jairo no fue a otra persona. Jairo no se presentó con algún otro fariseo, no fue con Gamaliel. Jairo fue a suplicarle ayuda a Jesús. Jairo fue y le dijo a Cristo: Señor, solamente tú puedes ayudarme, solamente tú puedes ayudar a mi hija, solamente tú puedes socorrer mi familia, solamente tú puedes bendecir mi hogar. Amados, Jairo fue a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Muchos padres están yendo no a Jesús, sino están yendo a los libros, están yendo quizá a lo mejor a pedir consejos con otras personas, con otros médicos, con otros especialistas, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, hay otros padres aquí en Chiapas que me he fijado que ni siquiera van con gente profesional, van con los chamanes, van para que le hagan una limpia a su hija, van para que le hagan una limpia a los hijos, van para que le hagan una limpia a su matrimonio, etcétera. Van con los chamanes, van con los hechiceros, pero no van a Jesús, no van a Cristo Jesús. Hay otros que van, ¿verdad?, a lo mejor a escuchar a algún otro conferencista, etcétera. Amados, la necesidad apremiante es ir a Jesús. La persona indicada para que intervenga en tu hogar o en la vida de tus hijos o en la vida de tu matrimonio o tu casa es con Jesús. Hay que ir a Jesús. Tercer punto que vemos de Jairo. Amados, Jairo se postró a los pies de Jesús. Yo no sé cuántas veces tú has inclinado tus rodillas para suplicarle ayuda a Jesús. Yo no sé cuántas veces has rasgado tu corazón, has doblado rodilla, derramado lágrimas por tus hijos, por tus padres, por tu esposa o por tu esposo o por tus hermanos. Dime, ¿cuándo has orado por ellos como debe de ser? Con súplica, con necesidad, con lágrimas, con quebranto. ¿Cuándo has llorado por tus seres queridos? ¿Cuándo has llorado por tus hijos? ¿Cuándo has llorado por tus padres? ¿Cuándo has llorado por tus hermanos? ¿Cuándo has llorado por tu matrimonio? Ve cómo está tu matrimonio. Ve cómo están tus hijos. Ve cómo están tus padres. Ve cómo está tu vida, amada persona. Seamos realistas. ¿Cómo están nuestras casas? ¿Cómo está tu casa? 100% son responsables los padres, es correcto. Pero no nomás en una casa viven los padres, viven los hermanos, viven los hijos. ¿No será que también tienes tu responsabilidad? Claro que tú tienes responsabilidad también. Y por lo tanto tú tienes que cambiar esa actitud.
Y por lo tanto tú también tienes que cambiar tu corazón. No nomás son tus padres, no nomás es el esposo, la esposa, sino tú también como hijo, como hija. Tenemos que voltear nuestro corazón todos hacia nuestros seres queridos y hacia Dios. Amada persona, Jairo se postró a los pies de Jesús. Jairo le suplicó, se humilló. Amados, ¿te cuesta mucho trabajo doblar rodilla ante Jesús? ¿Te cuesta mucho trabajo humillar tu corazón y decirle a Jesús, Señor, visita a mis hijos, Señor, visita mi matrimonio, visita mi familia, visita mi casa, visita a mis padres, visita mi vida, Señor? Jairo tomó esa actitud y esa actitud nosotros debemos de tomar. Amados, debemos de doblar rodilla y pedirle a Jesús, Señor, no dejes de visitar mi hogar, no dejes de visitar mi casa, no dejes de visitar a mis hijos. Señor, visita mi matrimonio, visita mi hogar, visita mi casa, visita a mis padres, a mis hermanos, a mis seres queridos. Visita mi vida. Jairo no nomás se postró a los pies de Jesús, sino que Jairo también rogó a Jesús. Yo no sé qué entienda usted por la palabra rogar, pero tiene que ver con insistencia, tiene que ver con perseverancia. Y sabes, muchos padres no son perseverantes. Muchos esposos no son perseverantes, muchas esposas no son perseverantes y muchos hijos no son perseverantes. Todo lo quieren, pero con el mínimo esfuerzo. No, amados, hay que esforzarse, hay que rogar, hay que suplicar una y otra vez. No nomás basta con decirle, Señor, ayúdame y ya. No, hay que insistirle a Jesús, hay que rogarle, hay que suplicarle, Señor, visita mi casa, Señor, visita a mi padre, visita a mi madre, visita a mi esposa, a mi esposo, visita a mis hijos, Señor, visita mi hogar, visita mi vida. Oh, amados, cómo quisiera Dios escuchar esos ruegos de varios de ustedes, pero no hay ruegos, no hay súplicas. Se han acostumbrado lamentablemente muchos padres y muchos hijos a vivir como están viviendo en su casa, de una manera desintegral, de una manera alejada, sin amor, sin afecto, sin comunicación, sin comprensión, sin cariño, sin exhortación, sin principios. Cada quien hace lo que quiere y vive como quiere. No hay una unidad. ¿O si lo hay, amados? ¿Hay mucho amor en tu casa? ¿Hay mucho cariño? ¿Hay mucho respeto de tus hijos para con ustedes? ¿Hay mucho respeto entre ustedes como esposos, como padres? ¿Cuál es la realidad nuestra que estamos viviendo, amados? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es tu realidad? No tapemos nuestros ojos. No seamos como la avestruz, que piensa que porque su cabeza la tiene en el hoyo oculta, el león no lo está viendo. Amados, no cerremos nuestros ojos a una realidad. Pongamos los pies sobre la tierra. ¿Y cuál es la realidad de nuestro hogar? Honestamente, quitémonos la máscara. ¿Cuál es la realidad de tus hijos? ¿Cuál es la realidad de tu matrimonio? ¿Cuál es la realidad de tus padres? ¿Cuál es la realidad de tu vida? ¿Cuál es la realidad de tus seres queridos, de tus hermanos? ¿Cómo están? ¿Tienen los hermanos más felices de la familia? ¿Tienes a tus padres más felices, al esposo, al matrimonio más feliz de la colonia? ¿Eres la persona más feliz? ¿Tu familia es la familia más feliz de la colonia? ¿Cuál es la realidad? ¿Y tú crees que no necesitas suplicarle a Jesús que visite tu hogar? ¿Y tú crees que no se necesita que Jesús intervenga en la vida de tus seres queridos y en tu propia vida, en nuestra vida? Oh, amada persona, que Dios abra tus ojos y te des cuenta qué necesitada estás de que Jesús visite tu hogar. Si tú no te das cuenta, amados, estos estudios, eso es lo que van a hacer, puros estudios y no va a haber cambios en sus corazones. Dios quiera que tú salgas de este lugar como hijo con una actitud diferente. Como padre, con una actitud diferente. Como esposo o esposa, con una actitud diferente. Para con tus seres queridos y para con Dios. De eso se trata esta enseñanza. De eso se trata este estudio. Por último, Jairo expuso su necesidad a Jesús con mucha confianza. Él se acercó a Jesús y le dijo que visitara su casa y le dijo a Jesús, mi hija se está muriendo, está agonizando. Jesús, te ruego, te suplico
que visites mi casa. Amados, tengamos esa actitud de Jairo. Acerquémonos con fe, con confianza. Yo no sé cuál sea la necesidad de tus seres queridos. Yo no sé cómo estén tus hijos, pero para Dios no hay nada imposible. Lo único que se necesita es que tú tengas la actitud de Jairo. Que le digas a Jesús: Señor, visita a mi hijo, visita a mi hija. Señor, visita a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos. Jesús, visita nuestra casa, visita a mis hermanos, visita mi casa. Jesús quiere escuchar eso de cada uno de nosotros. Todos los días: Señor, visítanos. Señor, visita mi matrimonio, visita a mis padres, visita a mis hijos, a mis hermanos. Visítanos. Y Jesús puede visitarnos. Y Jesús puede visitarte. Y Jesús puede transformar la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Jesús puede transformar la vida. Pero si es que tú se lo pides, si es que tú lo quieres. Pero si tú no quieres, ¿qué va a ser de tu vida, amada persona? ¿Qué va a ser de ti? Entonces, Jairo expuso su necesidad con mucha confianza a Jesús. Todo marcha bien, todo va bien. Jairo le dice a Jesús su necesidad. Jesús ya iba a atender a Jairo, ya iba hacia la casa de Jairo. Pero en ese camino llegan entonces a Jairo y le dicen una triste noticia. La noticia triste para Jairo, ¿cuál fue? Marcos capítulo 5, versículo 35. Dice de la siguiente manera: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. Amados, no necesitamos nosotros ir a Jesús cuando mueran ya nuestros seres queridos. Antes de que mueran, tenemos que pedir por ellos. Tenemos que suplicar por ellos. Antes de que estén enfermos, tenemos que suplicar por ellos. Tenemos que clamar por ellos. Y en este caso, quizá a lo mejor a Jairo lo que le había llegado, esta noticia, ha de haber sido fuerte, pero sumamente fuerte, de tal manera que ha de haber perdido la esperanza. Yo pienso que se ha de haber puesto muy triste, pero nunca dejó de confiar. Nunca dejó de confiar en Jesús. Mas sin embargo, ¿para qué nos sirve a nosotros esa porción de la Escritura? Amados, quizá nuestros seres queridos estén vivos, pero ¿cómo viven? Quizá tus hijos están vivos, pero ¿cómo viven? Tu esposo, tu esposa, tus padres están vivos, pero ¿cómo viven? ¿Viven como si estuvieran muertos? Espiritualmente, ¿cómo están tus hijos? ¿Verdad que están lejos de Dios? ¿Verdad que tus padres están lejos de Dios? ¿Verdad que varios de tus hijos están lejos de Dios? ¿Y tú qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer como miembro de ese hogar, de esa familia? ¿Te vas a quedar con las manos cruzadas? ¿O vas a cambiar tu actitud? ¿O vas a cambiar tu actitud e irás a Jesús? Fíjate lo que dice Marcos capítulo 5 versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Oh amados, Jesús escucha lo que le habían dicho a este Jairo. Y él lo único que le dijo a Jairo fue lo siguiente: Jairo, no tengas temor. Pareciera ser que es algo imposible tu hija. Pareciera ser que es algo imposible el caso de tus seres queridos. Pudiéramos aplicarlo a nuestras vidas. Pero Jesús dice: no temas, no temas, sino cree solamente. Oh amada persona, para pedirle a Jesús que visite un hogar y visite a tus seres queridos, se necesita confiar. Se necesita creer en Él, confiar en Él. Jesús le dijo a este Jairo: Jairo, no temas, cree solamente. Cree solamente. ¿En quién tenía que creer Jairo? En Cristo Jesús. No en la actitud de sus hijos, no en la actitud de sus seres queridos, sino en Jesús, en suplicar a Jesús que Él intervenga, que Él iba a tomar el control. El libro de Marcos capítulo 5, 37 y 38 dice: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho.
Entonces llega Jesús a la casa de Jairo y se encuentra con un ambiente especial, con un ambiente de lloro, con un ambiente de alboroto, con un ambiente de lamentación. ¿Y cómo de que no? Pues había muerto la hija de Jairo. Había muerto su única hija. Entonces había lágrimas, entonces había tristeza, entonces había llanto, entonces había luto. Y amados, eso es lo que pasa cuando Cristo Jesús no está en un hogar. De veras, hay tristeza, hay dolor, hay lágrimas. Quizá los hijos están vivos, quizá tus padres están vivos, quizá el matrimonio sigue todavía firme, pero cuántos problemas, cuántas situaciones con los hijos, cuántos desamores, cuántos gritos, cuántos insultos, cuántas malas palabras, cuánto daño, cuántas incomprensiones, cuántas faltas de amores hay, amada persona, cuánto alboroto, porque no hay principios, porque no hay amor, porque no hay un respeto, porque no hay un Dios que esté allí edificando esa casa o esa vida o esas vidas o ese matrimonio. ¿Qué más nos encontramos nosotros? Marcos 5, 39 y 40. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Entonces nos encontramos que Jesús llega por fin a la casa de Jairo. Y lo que Jesús les dice es que la niña no estaba muerta, ¿verdad? Sino que estaba dormida. La gente se empezó a burlar de Jesús, la gente incrédula, la gente no creyó que Jesús pudiera hacer algún milagro, y vemos, amada persona, que ese tipo de actitud de incredulidad, de desconfianza, para nada es correcta ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que hace Cristo? Los manda a sacar a todos. Todos van para afuera, van para afuera, y los únicos que se van a quedar es papá y mamá. 3 de los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, Jesús y la niña, fueron los que quedaron ahí en la casa. Ahí quedaron solamente ellos. Y entonces, oh amada persona, nos encontramos que Jesús hace lo siguiente en ese hogar. Versículo 41 al 43. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Y aquí vemos el milagro. Amados, cuando Jesús visita un hogar, Él transforma vidas, Él resucita muertos. Y en este caso, esta niña fue resucitada. Esta niña estaba muerta, y Jesús le dijo: Talita cumi, esto es, joven, niña, a ti te digo, te ordeno que te levantes. Y venció la vida sobre la muerte. Amados, ¿qué será más complicado? ¿Una resurrección o una transformación de actitud? ¿Qué será más fácil de hacer? Honestamente, humanamente, ¿qué es más fácil? ¿Que alguien resucite o que alguien cambie? Que alguien cambie su manera de ser. Amados, Dios puede transformar la vida de tus seres queridos. Dios puede transformar la vida de tus hijos. Dios puede transformar la vida de tus padres. Dios puede transformar tu propia vida, la vida de tus hermanos. Pero ¿quién va a pedir por ellos? ¿Quién va a suplicar por ellos? ¿Quién va a clamar por ellos? ¿Quién le va a decir a Jesús: visita la vida de mis seres queridos, visita mi hogar, visita mi vida, visita nuestra casa, Señor? ¿Quién podrá decirle eso a Jesús? ¿Quién se podrá acercar con esa actitud? ¿Qué hubiera pasado si Jairo no se hubiera acercado a Jesús, amados? ¿Qué hubiera pasado si Jairo no le hubiera dicho a Jesús: Señor, visita mi casa, te suplico que visites mi casa? Amado, no había habido bendición. Su hija se hubiera muerto, no hubiera habido vida, no hubiera pasado nada. Pero ella fue transformada porque su padre le suplicó a Jesús que visitase su casa. Lo imposible fue posible, porque para Dios no hay nada imposible. Y vemos nosotros que Jesús da una instrucción, mandó que no le dijesen a nadie y que le diesen de comer a la hija. ¿Por qué, amados? Porque Jesús tenía un propósito en este hogar. Al darse cuenta la gente que Jesús estaba haciendo milagros, probablemente no iba a tener el tiempo necesario
para estar atendiendo a esta familia. No lo sé, puede ser por ese lado. Pero antes de finalizar esta enseñanza, es particular. Todavía aquí no termina la situación de Jairo. Todavía no terminamos de estudiar la actitud de Jairo. Fíjate lo que dice Mateo. Nos dice una actitud interesante. Ya lo vimos de una manera de Lucas, ya lo vimos de una manera de Marcos, lo que nos dicen, lo que ocurrió. Pero fíjate cómo Mateo se refiere a esta situación de Jairo. Mateo 9, 18 y 19. Dice, ponga atención, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Amada persona, lo que nos dice Mateo es algo particular. Jairo no le importó el qué dirán. Él era un principal de una sinagoga, era un líder, era alguien en esa época, pero necesitado de Jesús. A él no le importó que lo fuesen a expulsar, que le fueran a decir algo, los de la sinagoga. No le importó nada. Él tenía una necesidad y su necesidad era que Cristo visitara ese hogar. Pero aquí lo que nos deja ver Mateo, amados, es que Jairo ya sabía que su hija había muerto. ¿Y qué le dice Jairo a Jesús? Mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué es eso? Fe. Jairo tuvo mucha fe. Amada persona, yo no sé cómo está en la vida de tus seres queridos, pero Jairo tuvo mucha fe. Su hija ya estaba muerta, pero él confió tanto en Jesús que lo que le dijo fue algo muy bonito, muy especial. Señor, mi hija ya está muerta, pero si tú pones tu mano sobre ella, ella va a vivir. Yo sé que tú tienes poder para resucitar a mi hija. Jesús, ven, pon la mano sobre mi hija para que ella viva. Y eso fue lo que hizo Jesús. Resucitó la vida de la hija única de Jairo. Amada persona, ¿quién le podrá decir a Jesús, Señor, ven pon tu mano sobre la vida de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, de mi matrimonio, de mis padres, de mi hermano, de mi hermana, o ven pon tu mano en mi vida? ¿Sabes qué significa Jairo? Lairos, en el griego, en el hebreo Yair, tiene ese significado, estas dos definiciones. Él ilumina, Él ilumina. Amados, las tinieblas que venían o que estaban en la casa de Jairo o en su propia vida, fueron disipadas por Cristo Jesús. Vino Jesús e iluminó la vida de Jairo, la vida de su matrimonio, la vida de su hija, la vida de su casa. La luz vino a ese hogar y venció la vida sobre la muerte. Pero porque hubo alguien que le dijo a Jesús, que le rogó, que se postró, que le suplicó y le dijo a Cristo, visita mi casa, visita mi casa, visita a mis hijos, visita a mi esposa, visita a mi esposo, visita nuestra casa. Amados, yo no sé si usted quiere que Jesús visite su casa, pero si usted quiere que Jesús visite su casa, usted tiene que tomar la actitud de Jairo. Usted tiene que decirle a Jesús que visite su casa. Cerremos nuestros ojos, por favor. Oh amado Jesús, visita nuestra casa. Visita a nuestros seres queridos, visita a nuestros padres, visita a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos. Oh Señor Jesús, hoy nos dejas ver la actitud que debemos nosotros de tener para suplicarte que visites nuestro hogar.
¿Cómo no pedirte que visites nuestras casas, Señor, cuando nuestros hijos no te aman? Cuando quizá la esposa no te ama, ni el esposo te ama, Señor, ni los hijos aman a sus padres, ni los padres a sus hijos, como debe de ser, Señor. Es muy cierto, Señor, que nuestros hijos tenemos que educarlos, tenemos que darles escuela, primaria, secundaria, bachillerato, una profesión. Pero ahí no termina todo, Señor. ¿Cuántos padres trabajan y no dejan de trabajar para darles todo a sus hijos? Y eso es correcto, trabajar y apoyar a los hijos, Señor, pero nuestros hijos también tienen necesidad de ti, Jesús. Y ahí no se está trabajando como debe de ser. Muchos hijos, Señor, no te aman. Muchos padres no te aman. Muchos matrimonios no te aman, Señor. El hogar está desintegrado. Hay muchos problemas. Hay mucho lloro. Eso no es normal, Señor. Eso no es normal. El hogar se está derrumbando, Señor. Algunos ya se han derrumbado. Y todavía no se cambia la actitud, Señor. Cambia la actitud de los hijos, Padre, para con sus padres. Cambia la actitud de los padres para con los hijos. Cambia la actitud, Señor amado, del esposo, de la esposa, de la familia. Y vuelve el corazón de cada uno de ellos. Ten misericordia de nuestras familias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor, y vuelve nuestro corazón a ti, Jesús, como debe de ser. Oh amada persona, dile a Jesús que visite tu casa. Llora por tus hijos, clama por ellos. No te conformes. No te acostumbres ver a tus seres queridos lejos de Cristo. Cuando venga el Espíritu de Dios, los convencerá de todos sus pecados. Cuando venga el Espíritu de Dios, los convencerá de todos sus pecados. Él hará volver el corazón de ellos. Él hará volver el corazón de ellos. De los padres para con todos sus hijos, de los hijos para con sus padres, de los padres para con todos sus hijos, de los hijos para con sus padres. Ven a hacer esto, Jesús. Venga tu Espíritu, Señor. Visita nuestras casas, nuestros hogares, de cada uno de los presentes, Señor.
de los que estamos aquí, de los que han de escuchar, Señor, esta reflexión, esta palabra, y se unan, Señor amado, a esa necesidad, a esa súplica. Envía tu Espíritu, Jesús, y transforma la mentalidad, el corazón de cada uno de los presentes. Vuelve el corazón del Hijo para con el Padre, Señor, y vuelve el corazón del Padre para con el Hijo. Vuelve el corazón, Señor amado, de cada hogar hacia ti, y visita nuestros hogares, Señor. Venga tu Espíritu, Jesús. Cuando venga el Espíritu de Dios, los convencerá de todos sus pecados. Cuando venga el Espíritu de Dios, los convencerá de todos sus pecados. Él hará volver el corazón de ellos. Él hará volver el corazón de ellos. De los padres para con todos sus hijos, de los hijos para con sus padres. Pídele a Jesús, amado Hijo, amada persona, que Él vuelva tu corazón a Él y a tus seres queridos. Pídele que visite a tus seres queridos. Jesús está aquí. De los padres para con todos sus hijos, de los hijos para con sus padres. Haz volver el corazón del esposo para con su esposa. Haz volver el corazón de la esposa para con su esposo, oh Dios. Haz volver el corazón del esposo para con su esposa. Haz volver el corazón de la esposa para con su esposo, oh Dios. Oh Dios, haz que volvamos nuestro corazón hacia ti. Oh Dios, haz que volvamos nuestro corazón hacia ti. Jesús, Jesús, la luz de los hogares eres tú. Jesús, Jesús, la salvación de los hogares eres tú. Jesús, Jesús, envía a tu Espíritu, Jesús. Envía a tu Espíritu, Jesús. Envía a tu Espíritu, Jesús.
Visita nuestros hogares, Señor. Visita nuestras casas. Haz volver nuestro corazón a ti. Haz volver el corazón a nuestros seres queridos. Ayúdanos a tomar decisiones serias, firmes, con fe, con confianza. No permitas que nuestros seres queridos se pierdan delante de nuestros ojos. No permitas que nos quedemos cruzados de manos, Señor Jesús, y ver cómo se destruye un hogar, una vida, un familiar. Vuelve nuestro corazón a ti, Jesús. Vuelve nuestro corazón a nuestros seres queridos. Tú nos has dado una familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a luchar por ella, a luchar por ellos, a luchar por nosotros mismos con tu gracia, Señor, con tu socorro. Padre, en el nombre de Jesús, envía a tu Espíritu, Jesús. No permitas que se pierdan, oh Señor. No permitas que nuestra familia se pierda. Envía a tu Espíritu, Jesús.